Bien amigos, en esta emisión de Horas Extras por el Supercanal 33 y el Supercanal Caribe, agradeciéndole a todos los amigos, sobre todo en el interior y en los Estados Unidos, en toda la costa este de Estados Unidos, que nos han reportado cada domingo este espacio. Hoy tenemos un plato fuerte, hoy tenemos un juez de la Junta Central Electoral. Queremos que la teleaudiencia entienda que para nosotros resulta incómodo hacer sentir incómodo a un invitado, por lo que nosotros entendemos que el invitado de hoy tiene limitaciones. Tiene limitaciones porque aunque es un dominicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, es un juez y como tal tiene limitaciones. Él ha sido gentil y ha aceptado estar con nosotros, y nosotros vamos a continuación a conversar con el juez Eddie Olivares. El sistema legal, la Constitución de la República prevé diferentes estamentos judiciales en su cúpula. Tiene el Consejo de la Magistratura, que designa los jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional. No sabemos exactamente si designa los jueces del Tribunal Superior Electoral, pero entendemos que los jueces de la Junta Central Electoral los nombra el Senado de la República. Lo mismo ocurre con la Cámara de Cuentas, que son los estamentos más altos en diferentes áreas. Los partidos políticos no tienen injerencia directa en esas instituciones, pero sí se estila que cuando se proponen jueces se tomen en consideración las sugerencias de los partidos políticos para así poder tener un equilibrio. De esa forma, el juez Olivares de la Junta Central Electoral fue propuesto por el sector del Partido Revolucionario Dominicano, pero no significa que él sea un delegado del PRD en la Junta. Nosotros queremos, antes de darle la palabra a nuestro invitado, de aclarar que así como en béisbol un árbitro puede ser simpatizante de un equipo, no necesariamente no es imparcial. Puede cantar las decisiones con imparcialidad, aunque pertenezca o haya pertenecido a un equipo o a un partido. Yo quiero comenzar justamente con esa pregunta con el juez Olivares, si es como estamos diciendo. Magistrado. Buenas noches, para mí un gratísimo placer y un gran honor estar aquí entre cuatro amigos muy queridos desde hace muchos años. Ciertamente lo que determina el compromiso institucional con el país no es el origen que pueda tener un miembro de la Suprema Corte de Justicia o del Constitucional, de cualquiera de las altas cortes o de la propia Junta Central Electoral. Es una responsabilidad que se asume con el país, con el Estado, y entonces hay que procurar siempre cumplirla a cabalidad con esa imparcialidad que señala el doctor Jacín. Eso es lo que nosotros hemos hecho durante estos aproximadamente 7 años que llevamos en la Junta Central Electoral. Nuestras decisiones han estado siempre inspiradas en los mejores intereses del país.
y lógicamente incide también la visión de la sociedad que cada cual tiene. En el caso mío, yo soy un hombre de tendencia liberal, de tendencia socialista, de pensamiento democrático, liberal. Y mis acciones, mis decisiones, en lo que tiene que ver con la visión ideológica, tiene ese sentido. Lo que tiene que ver también con la visión jurídica, que es otra que juega un papel importante, también es una visión jurídica liberal, democrática, y en función de eso nosotros actuamos en la Junta Central Electoral. Por eso los principales debates que hemos obtenido no han sido por razones de carácter político partidaria, sino de temas de interés para la sociedad. Doctor, buenas noches. Nos complace, como dijo el doctor Julio Jacín, tener un invitado de su categoría, porque le conocemos y sabemos que es una persona que tiene una trayectoria ejemplar dentro de la sociedad dominicana. Y hay algo que a mí me gusta señalar siempre dentro de los círculos de amigos de los dominicanos, que le gusta mucho la lectura. Es un hombre que siempre podemos conversar de diferentes temas con usted. Y antes de entrar en materia de los temas que nos van a ocupar de la Junta Central Electoral, queríamos que usted nos diera un breve perfil de un ciudadano importante del mundo que falleció hoy, que fue el expresidente Mario Suárez, Adolfo Suárez, perdón, lo confundo siempre con el portugués. Eso ocurre. Que fue una persona que llevó a cabo un proceso muy difícil en la transición española. Ahí lo tenemos en pantalla, porque como todos sabemos, después de una dictadura, los países tienden a una gran inestabilidad política y social, porque todos esos elementos que se habían estado manteniendo dentro de una olla de presión, llega un momento en que cuando sale la dictadura, entonces todo sale a flote. Y él tuvo que enfrentar una coyuntura muy difícil. Sí, yo pienso que hoy es un día para rendirle tributo a ese gran hombre del mundo, porque hay que decir que asumir esa gran responsabilidad, reconociendo también ahí el papel trascendente del rey Juan Carlos, para llevar a España de una dictadura tan terrible como fue la del dictador Franco, el general Franco, era una tarea sumamente difícil, y este hombre asumió esa responsabilidad histórica y llevó a España a convertirse en lo que es hoy. Después de él, entonces, vino ese proceso de cambio en el que España tuvo un gobierno socialista por primera vez después de la dictadura, y yo pienso que solo una transición encabezada por un hombre de esta dimensión podía llevar a España hacia ese proceso que luego se convirtió en un proceso de desarrollo que llevó a España a ser parte ya importante de la Comunidad Europea. Yo pienso que es un día para rendirle tributo a ese gran hombre. Sí, mira, hay algo que hay que resaltar del papel jugado por Adolfo Suárez en España. Cuando él entró en declive, ya él ganó unas elecciones. Él fue señalado como presidente por el rey, pero luego en 1977 se convoca a elecciones y él las gana. Pero luego, producto del torpedeo de la izquierda, de la derecha y de los estamentos franquistas que controlaban el poder en España, él entró en decadencia, y era lógico. Entonces, en 1981, cuando él le iba a entregar el poder a Calvo Sotelo, hubo un intento de golpe que se estaba planificando para los días previos a su entrega del poder a Calvo Sotelo. Y el teniente coronel que comandaba al grupo de golpistas obligó a todos los diputados presentes
a que se tiraran al suelo. Y él dijo, un momento, yo muero de pie, si usted quiere, dispáreme. Y por más que insistió el teniente coronel que le estaba intentando obligarlo a que él se agachara o se tirara al piso, Mario Soares permaneció incólume, de pie, y ese es uno de los gestos que más se recuerdan en la historia contemporánea de España, de los que llevó a cabo Adolfo Suárez. Yo sé que un cerebro tan privilegiado como el de Luis R. Santos no está por caminos equivocados. ¿Por qué si nosotros tenemos un miembro de la Junta, él está hablando de Adolfo Suárez? No es una disquisición. Él lo que está es para terminar el papel de un organismo electoral en un momento de crisis. Pero yo no lo voy a dejar seguir por ese camino. Porque yo sé poner, va por un camino PRDista y nosotros no queremos dañar la entrevista. Hoy tú sabes lo que es conseguir un miembro de la Junta, disidente en muchísimas cosas. Yo quiero que tú hables con él. Y nosotros a Adolfo Suárez la dejamos ahorita como noticia, que es uno de los hombres que más se merece. Pero hay una cosa, Adolfo Suárez se murió hace 11 años, no hoy. Adolfo Suárez al rey le dijo, ¿quién tú eres, su mejor amigo? Hace apenas 10 años. Entonces de Adolfo Suárez vamos a hablar cuando termine la entrevista de nuestro querido miembro de la Junta Central Electoral. Doctor, usted fijó una posición pública diferente a la que asumió el presidente de la Junta Central Electoral con respecto a la reunión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y el caso de la sentencia conocida. Nosotros quisiéramos saber por qué usted entiende que la República Dominicana debió tener ahí una representación al más alto nivel, toda vez que a pesar del pedido del presidente de la Junta de que no se enviara delegación, se envió un funcionario de bajo nivel a discutir o a fijar una posición respecto a un tema que ha trascendido a nivel internacional sobre República Dominicana. Sí, no, se envió a una de las mejores diplomáticas del país, a una figura trascendente que fue miembro de la Corte, de modo que hay una altísima representación en lo que tiene que ver con la calidad. Y en el caso nuestro planteamos que la Junta debió enviar un representante porque el tema de la sentencia 168 tuvo su origen en la Junta Central Electoral. Ese es un debate que hemos venido desarrollando desde principios del año 2008. Recuerden que tuvo su origen en una circular que remitió a los oficiales del Estado Civil de todo el país el presidente de entonces de la Cámara Administrativa, que era el magistrado Roberto Rosario. Y a partir de ahí entonces nosotros sometimos al Pleno una instancia solicitando la nulidad de esa decisión porque la Cámara Administrativa no tenía competencia para hacer una circular en ese sentido. La instancia nuestra fue rechazada por el Pleno. Recuerden que era un Pleno de 9 integrantes, que teníamos una Cámara Administrativa y una Cámara Contenciosa. Entonces el Pleno decidió ratificar la decisión de la Cámara Administrativa en mayoría. Luego entonces cambiaron la circular porque sabían que habían aprobado algo equivocado, pero lo hicieron para mantener el criterio que en ese momento había tomado la Cámara Administrativa. Al poco tiempo la cambiaron por una resolución, la resolución 012. Producto de esa circular y de esa resolución, se le anularon las actas de nacimiento y la cédula a todas estas personas. En ese sentido, la Junta debió estar representada. Además, la decisión de no ir fue una decisión unipersonal, cuando nosotros somos un órgano colegiado. En este caso, el presidente le remitió una carta a la Cancillería comunicándole a la Comisión Interamericana que no iba a acudir. Esa es una audiencia temática. Se ha planteado en el país
que ahí se va a condenar al país. Perdón, magistrado, pero él dijo que fue una invitación personal, no fue institucional. Él Bueno, argumentó eso hoy. Bueno, si él hubiera estado en su oficina privada, no lo hubieran invitado. La invitación es porque él es presidente de la Junta Central Electoral. Mire, Nada es personal cuando se trata de un funcionario público y de un tema que tiene que ver con su institución. mire, hay una cita que nosotros hacemos y la vamos a seguir haciendo todo el tiempo, de un maestro del derecho francés que fue invitado aquí cuando se trató de justificar la creación del Tribunal Constitucional. Decía ese maestro, que dio una serie de conferencias, lo trajo por cierto Leonel Fernández, decía que el juez no tiene que ser agradecido. Y yo creo que los jueces salen o por conveniencia de los partidos mayoritarios, que siempre hay un partido que domina el Consejo de la Magistratura o el Senado o el Poder Ejecutivo, al que le toque nombrar lo domina un partido, porque todo es político. Y también hay la negociación, es decir, queremos un representante de nuestro partido minoritario. Cuando se acepta esa posición, se sabe de antemano que cuando la decisión es de bola y strike, todo el mundo es imparcial. Pero cuando viene un safe o un out en home que va a decidir el juego, entonces ahí los jueces no son tan imparciales, tienen una diferencia. Las preguntas son, primero, usted sabe que usted llega ahí con un karma, y es que usted llega con un partido minoritario que jamás va a imponer usted su voluntad ahí adentro, que lo sepa, sencillamente que conste en el acta, como la de Katia Miguelina con respecto al fallo de que va a haber usted disidente, pero eso no quiere decir ni que usted va a pedir la renuncia del presidente, ni tampoco que usted va a cambiar el resultado. Y lo digo para que usted pueda desarrollar ese tema, incluyendo el tema de que los miembros minoritarios de un organismo colegiado tienen diferentes diferencias. Una, por la presidencia. Usted recuerda el problema de Subero Isa y Luciano Pichardo. Recuerde el de la esposa de Moreno con el mismo Rosario. Recuerde el caso de Terrero con unos jueces que terminó yéndose todo el mundo en la Cámara de Cuentas. Es decir, que diferencia entre miembros y presidentes no es nueva. Ahora, cuando es del tipo suyo, que no es ninguno de esos, ni es por administración de fondos, ni por venta de equipos, nada de esas cosas, sino es simplemente posición. ¿Cuál es su esperanza? Es decir, cuando usted fija una posición, es que consta en el acta, ¿verdad? Sí, pero fíjese, usted muy bien señaló el compromiso que debe asumir un ciudadano cuando decide aceptar un cargo tan importante como el de una Corte Suprema, una Junta, un Tribunal Constitucional. El mejor juez es el desagradecido, malagradecido. Los norteamericanos siempre lo plantean. En el caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos, se escogen y en algún momento podría corresponderle al partido republicano estar gobernando o al demócrata. Sin embargo, los miembros de la Suprema asumen posiciones, sobre todo fundamentadas en su visión sobre la sociedad. Los órganos colegiados requieren de un análisis minucioso de cada uno de los temas, sobre todo cuando se trata de temas importantes. Y precisamente son colegiados por eso, para que se debatan las ideas. Yo, por ejemplo, no asumo nada como personal. Yo todo lo asumo en función del debate y en este caso a veces parece un debate inútil en lo que tiene que ver con la posición mía,
Sin embargo, como usted dice, queda en las actas la posición de cada cual, y de eso se trata, porque cuando un órgano asume posición en función de mayoría mecánica, entonces solo quedan las actas. Lo que es siempre saludable para los órganos colegiados es que las decisiones sean razonables, que estén fundamentadas en razonamientos lógicos que beneficien al país. Pero esa es la misión, y pienso que de eso se trata la democracia, del debate de las ideas. ¿Y el país debe conocer cómo votan esos jueces o es un asunto interno? Porque cada vez que hay una disidencia, nosotros no podemos tener esas instituciones porque pierden credibilidad también. Es decir, yo voté en contra, pero punto. No es que voy a hacer un lío para desarmar ahora el organismo, ¿verdad? Mire, es que este es un país con vocación autoritaria. Cada quien que asume un cargo y tiene el poder entiende que está por encima de todo el mundo y por encima de las ideas. ¿Y Rosario está dando signos de que es autoritario? Yo pienso que hay una situación que usted me parece que lo he escuchado muchas veces decirlo. Si quiere conocer a Manolito, algo así, darle a Mundito, darle el cargo. Dale un carguito. Aquí no se trata de nada personal con el magistrado Rosario. El magistrado Rosario y yo somos amigos. Para mí se trata de, como le decía, del debate de las ideas. Aquí hay que aprender a funcionar con el criterio que deben funcionar los órganos colegiados. Y en el caso de la Junta Central Electoral, que es una institución tan importante, las decisiones tienen que estar o deberían estar fundamentadas en eso. Por ejemplo, el tema que usted señala de la sentencia 168 es un tema que mucha gente la han tomado con mucha pasión. La Junta Central Electoral no puede asumir ese rol, y lo hemos señalado. La Junta fue parte en ese proceso, pero ya ese papel le corresponde al Poder Ejecutivo. No puede ser la Junta la vocera de un tema que afecta a tantas personas que solo han cometido el delito de ser hijos de padres haitianos. ¿Usted está fijando una posición con eso también? No, yo la tengo fijada hace mucho tiempo. Esa sentencia 168... ¿Usted está juzgando ahí una posición? Sí, sí, es que yo asumo... Por eso, pero usted está diciendo que el otro también está fijando una posición. No, él la fijo hace mucho. Porque... No, me refiero al magistrado Rosario. Sí, él tiene su posición fijada sobre eso y yo la respeto. Entonces, lo que nosotros entendemos, siguiendo lo que usted comenzó a decir, es que ninguno de los dos debería estar hablando de eso. Sí, hay que hablar, porque es un debate de interés nacional. Porque lo que han advertido es una cosa, ustedes lo que están es autoprotegiéndose. Sí. Nosotros no tenemos que ir a un organismo internacional a rendirle cuenta a nadie. El que esté inconforme, que utilice los métodos normales. Pero lo que diga la Junta Central Electoral, eso es como ahora se falla y se reconozca un partido dominico haitiano. Vamos a suponer, y aparezca un país por ahí que diga que eso no es legal. Bueno, yo creo que ese es un problema de ese país y del que diga que no es legal, pero es una atribución de ustedes aprobar y rechazar partidos. Que sí. Y yo creo que lo que han advertido es que nosotros no tenemos que ir de acusados a ningún organismo internacional. No, pero esa es una decisión que debe tomarla el órgano. Ya. Usted dice que debe ser, que no es personal. Sí, de todas maneras, en un tema como ese, la Junta Central Electoral no debe aparecer como vocera, porque ya fue un tema que se debatió en el Tribunal Constitucional, se tomó una decisión. Ya. Ahora la solución el manejo de esa situación le corresponde al Poder Ejecutivo, no a la Junta Central Electoral. Mire, esa sentencia no solamente le ha hecho un daño terrible a cada una de esas personas que han sido afectadas, le ha hecho un daño al país, le ha hecho un daño a la nación, y es una sentencia que no debió nunca producirse.
La sentencia tocó dos partes. Una que es la que tiene que ver con el tema migratorio, que es un verdadero problema para el país. La migración es un desorden. Como ese tema no ha sido asumido con la responsabilidad que debió hacerse, se decidió entonces utilizar como chivo expiatorio a 23.000, 40.000, 50.000 dominicanos y dominicanas que nacieron en el país, que toda su vida habían vivido en los barrios donde vivimos nosotros y han trabajado donde trabajamos nosotros, nunca habían tenido problemas y un día cualquiera le dijeron, no, mire, usted no es dominicano, usted no tiene un acta de nacimiento porque no tenían papel, correcta, doctor. legal, sí la tenían porque está inscrito en el registro civil. Ya. Entonces, cuando yo me refiero a ese tema, es a las personas que están inscritas en el registro civil, que es competencia de la Junta Central Electoral. En ese caso, hay ciudadanos de 80 años, amigos suyos, amigos nuestros, que están en esa misma situación, personas que le arriesgaron su vida por este país en la dictadura y luego en los momentos más difíciles de la democracia dominicana, y hoy no tienen un acta de nacimiento, no tienen una cédula. Entonces, se trata de eso. Entonces, han confundido ese tema de esos dominicanos y dominicanas con el migratorio. Sin embargo, le han prestado más atención a lo que tiene que ver con los 23.000 o 50.000 dominicanos que a lo relativo al tema migratorio, porque es mucho más fácil confundir al país haciéndole creer que están asumiendo el problema frente a estas personas que son los más débiles en el tema, que salir a la calle a organizar la migración. Y de eso se trata. Han generado una gran confusión en relación con ese tema. Y yo pienso que ahora le corresponde al Poder Ejecutivo buscarle la solución. Y no es un tema ya de la Junta Central Electoral, es un tema del Poder Ejecutivo. Y hay funcionarios que se han dedicado a boicotear la gestión que parece que está haciendo el presidente de la República. Y yo pienso que eso no es correcto. Y en ese sentido, no es correcto que la Junta Central Electoral asuma ese tema dentro de una actitud apasionada, fanática, que es la que han venido asumiendo algunas personas en relación con este tema. Luis. Doctor, República Dominicana se caracteriza por tener muchísimas leyes, pero sabemos que aquí somos especialistas en no cumplir las leyes o en ignorarlas y violarlas. Sin embargo, hay un gran escarceo público respecto de la ley de partidos políticos, porque muchos piensan que de pronto una ley de esta naturaleza va a resolver todos los males habidos y por haber de un sistema de partidos políticos que comienza a dar señales de debilidad y de que tarde o temprano va a tener serias dificultades. Esta ley de partidos políticos, ¿cuál es la trascendencia y para que funcione, qué debería tener esta ley? Sí, esa es otra gran confusión que se ha creado. Se ha vendido la idea de que la ley de partidos políticos es la panacea para todos los problemas electorales, y no es así. La ley de partidos políticos es un estatuto general, legal. Cada partido tiene sus propios estatutos y se hace entonces un estatuto para todos los partidos, que es la ley de partidos. La ley que juega un papel fundamental en los procesos electorales es la ley 275/97, la ley electoral. La ley de partido simplemente se limita al tema relativo a la vida interna de los partidos políticos, las convenciones, asambleas o primarias que celebran, el tiempo de esas asambleas,
la democratización del funcionamiento de esos partidos. Los partidos dominicanos son partidos cada día más antidemocráticos, donde no se respetan los periodos para los cuales son electos sus autoridades. Son partidos en los que ha habido un regresionismo en lo que tiene que ver con la escogencia de los candidatos a los cargos de elección popular. Todo eso de alguna manera puede mejorar si se celebraran primarias simultáneas, es decir, el mismo día todos los partidos grandes, los que están en condición de celebrarla. El mejor modelo de primarias es el de Uruguay, donde los partidos celebran la primaria. No, Uruguay tiene el sistema de primaria simultánea. Esa misma noche ya quedan elegidos los candidatos presidenciales y en muchos de los casos esa misma noche el que adversó al ganador acepta ser el candidato vicepresidencial del ganador. Es un sistema que ha permitido que los partidos se mantengan muy fuertes en Uruguay, porque al ser arbitrados esos procesos y organizados por la Corte Electoral, entonces no hay ningún tipo de cuestionamiento a los resultados, porque el problema es cuando quien arbitra los procesos es parte de esos procesos. En el caso del órgano electoral es un tercero imparcial. Ese tipo de tema juega un papel importantísimo. Sin embargo, mucho más importante es la reforma que debe hacérsele a la ley electoral 275-97 para sintonizarla con la Constitución del 26 de enero del 2010. Eso debió hacerse en el 2011 o en el propio 2010, antes de las elecciones del 2012, y no se hizo. Es una ley orgánica, la primera que debió... Hay mucha diferencia que hay que ajustar. Hay que ajustarle, es una ley del año 1997, de modo que es anacrónica. Lo correcto es que después de cada proceso electoral las leyes sean modificadas para adaptarle los asuntos que en ese proceso electoral se determina que es conveniente modificar. Eso no se ha hecho y en ese sentido, antes que la ley de partidos, hay que reformar la ley electoral para evitar que los procesos electorales sean inequitativos, para controlar de una manera mucho más efectiva el tema que tiene que ver con el uso de los recursos del Estado, los gastos en la campaña y todos estos temas que son tan importantes para los procesos electorales. De modo que de eso se trata. Y hay otra situación: la Junta Central Electoral, a partir de la reforma del 2010, tiene facultad constitucional para reglamentar los tiempos y los límites en los gastos de las campañas electorales. No se ha asumido esa potestad reglamentaria y se ha planteado que solo cuando el legislador vote la ley de partidos y reforme la ley electoral, la Junta asume ese rol. De modo que todo parece indicar que si no hay ley de partido, como probablemente ocurra, o reforma la ley electoral, entonces tendremos una elección en el 2016 en la que no habrá absolutamente ningún tipo de control. Magistrado, dentro de las funciones más importantes que tiene la Junta Central Electoral son organizar y supervisar las elecciones generales, municipales. También hay otra función: documentar, identificar y proveer el documento que le da al dominicano el derecho a votar. Para los próximos días ya está planificado emitir la nueva cédula. Su posición en la emisión en el Pleno con relación a esa cédula, ¿cuál fue? ¿Y qué categoría le da usted a ese nuevo documento? Bueno, antes de iniciarse la licitación, yo fijé una posición en contra de que se hiciera en ese momento, porque no habían sido apropiados los fondos para la cédula. Recuerden que había un debate en relación con el
tema presupuestario, y entonces en ese momento fue que se anunció. Nosotros planteamos que no era el momento oportuno para eso. Luego, en abril del año pasado, sometimos una instancia para que se aplazara, se dejara sin efecto el proceso, y fue rechazada. Yo pienso que el tema de la cédula tiene dos elementos que para mí son importantísimos, independientemente del que tiene que ver con el tema presupuestario, con el tema de la ley de compras y contrataciones del Estado y todos esos detalles de carácter financiero, y es el que tiene que ver con el hecho de que los ciudadanos y ciudadanas que su cédula... ¿Y esas normas fueron violentadas en la contratación de esa emisión de la nueva cédula? Bueno, desde el principio se planteó que no se había cumplido con la Constitución y con la ley en lo que tiene que ver con ese tema. Pero está el que tiene que ver con el hecho de que la vigencia de la cédula es de 10 años. La cédula no se vence a los 10 años como se ha tratado de hacer creer, de haberse pedido el modelo de la cédula, sino es 10 años después que usted ha sacado su cédula. Hay personas, por ejemplo, que sacaron su cédula, un duplicado, en el año, por ejemplo, 2010. A esa persona su plástico se le vencería en el 2020. En consecuencia, absolutamente nadie le puede impedir votar en las elecciones del 2016, aunque no haya sacado la nueva cédula. Bien. Entonces, ese es uno de los temas que podría tener su consecuencia en ese proceso. Doctor, ya usted ha explicado y todo el país lo sabe, que a través de la Junta Central Electoral que se asignan los fondos a los partidos, y es el órgano regulador de todo el proceso de los partidos políticos, de las campañas electorales. El Pleno de la Junta Central Electoral no podría accionar para establecer parámetros en esa situación que usted ha planteado de la necesidad de primero una modificación a la ley electoral previo a la ley de partidos, porque generalmente cuando los partidos están en oposición abogan por una ley de partidos, cuando están en el poder se enfrían con esas demandas. Así es. Sí, la ley de partidos lleva 12 años en debate. Va a ser adulta. Y siempre se plantea que se va a aprobar. En lo otro que usted señala, ya se trata del financiamiento público de los partidos políticos. Correcto. El financiamiento público es una realidad. La equidad en lo que tiene que ver con la distribución es otra cosa. La Junta simplemente lo que hace es que lo entrega. No tiene ninguna incidencia en lo relativo a los montos que se le entregan a los partidos políticos, a las partidas que le corresponden. Pero sí, perdón, el manejo de esos recursos, pues como quiera que sea, proviene de las recaudaciones de los contribuyentes. Es el manejo que tenga que haber pulcro de esos recursos y una distribución equitativa y el uso diáfano en las campañas electorales. Sí, el uso de esos recursos sí debe estar fiscalizado por la Junta Central Electoral, pero constitucionalmente le corresponde a la Cámara de Cuentas esa función. Magistrado, vamos a rellenar una cantidad de huequitos que nos quedan y le vamos a hacer una serie de preguntas sobre las funciones de ese organismo. Primero, ¿qué es contencioso y qué es administrativo para el público normal? Es decir, que antes era contenciosa y administrativa, sí, y ahora se le quitó una función. ¿Cuál se le quitó? Sí, se le quitó la contenciosa. Recuerden que antes la Junta organizaba las elecciones, la administraba, la fiscalizaba y la juzgaba. ¿Quién tiene lo contencioso ahora? ¿El Tribunal Superior Electoral? El Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral tiene... Entonces hay solamente una función, que es la administrativa. En el caso de la Junta, sí. Bueno, la Junta organiza las elecciones, las fiscaliza y tiene también la función relativa a la identidad nacional, tanto la cédula como el registro civil, y también a eso se suma
el padrón de electores, el padrón electoral, el registro civil también. Doctor. Esas son las atribuciones, pero la Junta también tiene la potestad reglamentaria de los procesos electorales. El Tribunal Superior Electoral no puede reglamentar absolutamente nada más que lo relativo a su propia función administrativa. Doctor, usted ya es un veterano de asuntos electorales, porque usted tiene muchos años ahí, fue del anterior y fue de esta. Y nosotros queremos preguntarle, ¿cuáles son los asuntos que deben de conocerse y aprobarse por el Pleno, y cuáles son las que el presidente puede resolver administrativamente, para que no haya confusión? Por ejemplo, la aprobación de un partido político, ¿es el Pleno? Sí, es el Pleno. En el caso de la aprobación de los partidos políticos, se somete a la Junta, y entonces hay una comisión que la coordino yo, que lo conoce, y entonces la aprueba el Pleno. El nombramiento de personal definitivo y temporal, por ejemplo, en elecciones, los jefes de mesa, presidente y esa, nombramiento de personal en la Junta, ¿eso es el Pleno o es asunto del presidente? El personal administrativo, empleados de la institución, eso le corresponde al Pleno, pero quien lo canaliza es el presidente. El presidente lo agenda, de modo que... y recomienda. Sí, lo recomienda y lo somete al Pleno, y generalmente el Pleno aprueba lo que somete el presidente. Hay otro elemento. Ya en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los funcionarios de las juntas electorales, que son honoríficos, también los designa el Pleno. Mire, hay una posición que, con un problema que había en la Cámara de Cuentas y después en la Junta Central Electoral, era que nada más se hablaba de abogados. Sin embargo, después que hablamos de contar votos, los contadores pueden ser miembros de la Junta Central Electoral. Hay un otro juez que no ha sido incluido, que es el juez técnico, el hombre de las computadoras. ¿Tienen ustedes algún miembro especialista en esa materia? No, porque la Constitución de la República requiere que sea abogado con un ejercicio de 12 años. Ah, ¿no tienen que ser contadores públicos? No, en la Junta deben ser abogados. ¿Todos? Sí, claro. Es un monopolio profesional. Bueno, la Constitución lo establece. Una vez le preguntaron al magistrado Castaño, siendo presidente de la Junta, sobre ese tema, y él le dijo que sí, que estaba de acuerdo que en el 2050 fueran ese tipo de técnicos. Bien. Luis. Doctor, hay una pregunta que yo siempre le hago a los políticos, o les hago a los políticos, porque me interesa mucho el tema, y yo creo que a la gente también, es el sistema de partidos políticos. De acuerdo a lo que vemos, lo que ha acontecido en los últimos años, lo que tenemos en el presente, hacemos una prospección. ¿Cómo usted valoraría o valora el sistema de partidos políticos? ¿Hacia dónde vamos en la actualidad? Bueno, la gente sigue yendo a votar, un 73-74% cuando se trata de elecciones presidenciales. En las congresuales y municipales eso baja. O sea que la gente sigue creyendo en el sistema como tal. Sin embargo, el sistema de partidos políticos en la República Dominicana entiendo que se ha ido debilitando. La gente piensa que, por ejemplo, lo que tiene que ver con los afiliados, la gente se inscribe en 5 o 6 partidos diferentes. ¿Pero le permite la ley? Sí, porque la Constitución no lo prohíbe, y ya en ese caso se trata de un tema corregir en la nueva ley de partidos, de un derecho fundamental. En lo que tiene que ver con los afiliados, la gente piensa que casi todos los dominicanos... ¿Usted dice los aliados? No, afiliados, los miembros de los partidos, los militantes. La militancia de los partidos que conocimos de los 90 hacia abajo ha desaparecido.
Lo que existen son simpatizantes de los partidos. Ya los militantes se han reducido de una manera significativa. Usted dice, ¿cuál debe ser el porcentaje de personas que están inscritos en todos los partidos políticos? En todos. Pues, ¿usted se imagina cuántos son? Aproximadamente un 14, un 15% son los que cuando están, un partido los que son militantes 2 millones de todos habitantes, los partidos. cuando un partido exhibe 2 millones de afiliados, de afiliados, no son, eso no existe, no, es un no, bulto. no, eso no es verdad, ninguno. Son simpatizantes que tienen, pero Doctor, no después de militantes. su experiencia con el voto en el exterior, el costo voto es democrático, es una oportunidad para los dominicanos ausentes. Los PRDistas creyeron que todo el mundo en el exterior era PRDista, después resultó que era al revés. Todos los fallos que han habido. En honor a la verdad, si estuviera en su decisión, ¿usted pospusiera el tema de el voto en el exterior o eso ha sido beneficioso? No, ya la Constitución ya lo establece. Bueno, y pero yo nadie pienso, se puede obligar a lo imposible. Bueno, Eso pero cuesta demasiado. Bueno, pero es que ya se decidió que sí. Entonces usted no puede Bien. quitarlo. Y sobre todo que se trata de ciudadanos y ciudadanas que han salido del país. No porque quisieron salir, No sino tuvieron porque las que salir, eso lo circunstancias. entendemos. Yo estoy Además, hablando doctor Olivares, costo voto. bueno, era pero lo- si usted calcula ese costo con el aporte que le hacen ellos a la economía, entonces Bien. el costo sería insignificante. Doctor, Es necesario porque este país en gran medida vive no, de estamos las de acuerdo, remesas estamos de acuerdo. esos Yo lo que ciudadanos y hablando era así. ciudadanas. Estaba viendo que en Puerto Rico se inscribieron 100.000 y votaron 9.000 en la primera vez. Pero eso no importa, doctor Olivares. El corazón de la uyama solo la conoce el cuchillo. Usted que está dentro de ese organismo, ¿usted tiene confianza de que con esa estructura, esa junta, le garantiza al país procesos electorales imparciales? La Junta va a organizar las elecciones y la va a organizar bien en el 2016. Si yo fuera un político, le prestaría mucho más atención al Tribunal Superior Electoral, que con una simple decisión puede cambiar los resultados en cualquier municipio para un ayuntamiento o en una provincia para un senador. La Junta lo que hace es organizar el proceso, administrarlo, y al final de cuentas, en este tiempo de la tecnología, es muy difícil que ahí pueda hacerse. ¿Usted está con el voto electrónico? Sí, pero no se va a aplicar en esta ¿Pero usted está de oportunidad. acuerdo con eso? Sí, sí, claro que sí. El voto electrónico será una realidad. Dentro de unos años, ni siquiera tendrá que ser presencial. No estamos atrasados con relación a otros países en ese No, sentido. porque por ejemplo en Estados Unidos se sigue votando así, en una parte ¿Usted de está los de Estados acuerdo Unidos que y en Europa, en los países más desarrollados. Eso tiene su tiempo. Llegará un momento en el que se votará por internet, en el que usted no tendrá que estar presente. ¿Usted está de acuerdo cómo se nombran los miembros de la Junta o entiende que debe ser otra instancia, como el Consejo de la Magistratura? No, los miembros de la Junta es correcto que los Nombre el designe Senado. el Senado. Yo pienso que sí debería haber un mecanismo para garantizar ahí que haya equidad. A mí me gustaba el sistema anterior de los 9 miembros y 2 cámaras. Era mucho más, funcionaba de una manera mucho más correcta. Y por eso yo siempre estuve de acuerdo que se Le voy mantuviera a pedir así. excusa por esta última pregunta, porque es irrespetuosa. No, jamás. No. Doctor, dicen, pero lo dicen en la calle, que si estuviera en sus manos un fallo internamente entre Miguel e Hipólito, usted beneficiaría a Hipólito, ¿es cierto? No. Yo siempre, mis decisiones siempre han estado, y lo sabe todo el mundo, y estarán fundamentadas en lo que la ley determine que corresponda.
En ese caso, todo el mundo sabe mi relación de amistad con el presidente Mejía, pero nunca una decisión que yo he tomado ha estado de ninguna manera influenciada por esa pero amistad. eso no importa, porque si usted va a cualquier restaurante, de una vez se encuentra con un juez del Tribunal Superior Electoral comiendo con el otro. Pero en todos los restaurantes las 3 veces al día, desayuna, comida y cena. No, pero yo soy amigo de... Pero que eso no importa, porque Díaz Firpo y Miguel Vargas, yo entiendo que el jefe de campaña de Miguel Vargas es Díaz Firpo. Pero yo soy amigo del presidente Medina. Es más, creo que amigo el hijo de él hoy salió electo presidente de la juventud, ¿sí o no? Creo que no me lo han confirmado. Pero yo soy amigo del presidente Medina, del presidente Fernández. No, yo sí, nosotros lo queremos mucho. Usted es amigo de todo el mundo. Doctor, yo quiero hacer una última pregunta al magistrado. Magistrado, se me quedó ahorita acerca de la nueva cédula, la calidad de esa cédula, ¿qué valor va a tener? ¿Va a ser diferente a la de ahora? ¿Va a tener, como le digo, debe ser más celoso ahora el poseedor de ese documento que como lo era con la actual cédula? No, usted me la hizo, lo que pasa es que a mí se me olvidó responderla. Bueno, yo pienso que no hay mucha diferencia. Creo que si se hubiera hecho consultando, por ejemplo, a los partidos políticos, lo consultaron cuando ya la decisión estaba tomada. Bien. Y pienso que pudimos hacer una mejor cédula. Bien, le damos las gracias al doctor Eddie Olivares, juez de la Junta Central Electoral. Doctor, gracias. Valoramos muchísimo su presencia y hoy sabemos muy bien que un juez no puede andar todos los días en un programa, pero quizás muchos temas que se quedaron lo llenemos otro día. Gracias, doctor. Muchas gracias. Para mí, bueno.